Bienvenidos a un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Fan Club. Estamos súper felices de estar acá y también más felices de estar con un... ¿Y vos quién sos, Paula? Gracias. Perdón, sabes que era volver al ruedo. Yo soy Pauli. Y yo soy Lisette y este es nuestro podcast Tengo algo que contarte. Y hoy está con nosotros el invitado, un apologeta. Guarden esa palabra, sí, anoten porque vamos a estar hablando un poquito más. Brian Alvariño. Bienvenido, Brian. Gracias por la invitación. Hola, Lisette, Pauli. Realmente vamos a darle con todo porque tenemos mucho para hablar y bueno, espero que realmente a la audiencia le pueda servir todo lo que compartamos. Sí, como dijo Paula, él es apologeta y yo sé que vos te estás preguntando en tu casa, ¿qué es una apologeta? Entonces, Brian, podemos empezar este episodio explicando un poquito qué es la apologética. ¿Eso es verdad? Sí, bueno, Pablo usó esa palabra varias veces porque es una palabra griega. O sea, si rastreamos el concepto original de la palabra es apología en griego. ¿Qué significa? O sea, vamos a ponerlo en términos profundos y en términos de calle, por así decirlo. Para personas así, no sé, que tienen conocimiento de 5 años por ahí. Claro, o sea, es que justamente Albert Einstein decía que si no tenés la capacidad de explicarle a un niño de 5 años tu idea, es que ni tú mismo lo entiendes. Acá, 23 en físico, 5... No, mentira. Mentira. Pero Nos escuchan y saben que sabemos. Apología significa defensa frente a una acusación, o sea, defensa ante un tribunal frente a una acusación. O sea, ahí nos ponemos un poco profundos, hasta suena un poco jurídico el término. Sí. Yo no soy abogado, entre paréntesis. Bueno, ¿qué significa eso en términos sencillos? Quiere decir que desde los primeros siglos de la cristiandad, los cristianos recibían muchas acusaciones y por ende necesitaban hacer una defensa. ¿Y quién es el primer apologista de la historia? Para mí el apóstol Pablo. Porque cuando uno lee, digamos, las cartas, especialmente las que Pablo dedica a la gente que estaba a los corintios, las 2 cartas a los corintios, él hace muchas apologías y él iba al Areópago a discutir con todo tipo de gente porque él necesitaba proclamar la verdad. Entonces en el Nuevo Testamento esa palabra se registra entre 10 a 12 veces más o menos y los primeros cristianos eran acusados como que eran en los primeros días después de que Jesús ascendió a los cielos, eran acusados como que de ser unos sectarios. O sea, ellos tenían que defender lo que creían. Exacto, o sea, no crean que la palabra sectario es algo del siglo XXI. En realidad ya cuando el cristianismo primitivo estalla ya eran acusados como tal. Entonces tenían que hacer una defensa y Pablo iba al Areópago discutiendo con todos. No, esa discusión, no se pongan en la mente de que el apóstol Pablo discutía como el cristiano promedio hoy se pelea con todo el mundo. Como es el debate. Exactamente. Como es el debate de hoy en día que vemos en las redes. Que es muy emocional, que en realidad no tratan de defender una verdad, sino de ganar una discusión, que es algo diferente. En realidad Pablo quería ganar almas. Ese era el objeto de su debate, no pelear, digamos, abruptamente con alguien para intentar hacer triunfar su pensamiento. No, Pablo estaba interesado en las almas. Eso es apologética. Podríamos definir, o sea, resumir en decir que es el estudio de cómo defender tu fe, lo que crees. De hecho, también significa dar una respuesta, así en términos textuales, o sea, de nuestra fe. ¿Y qué te llevó, Brian, a estudiar eso que vos dijiste un día? Yo quiero ser apologeta, quiero saber, quiero defender, quiero explicar a los demás por qué quiero defender mi fe. Porque si bien entiendo, vos estudiaste otra carrera en la universidad, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy arquitecto en realidad, pero sí, siempre me gustó mucho leer sobre mi fe particularmente. Para resumirlo, yo siempre fui una persona que tuvo como ciertas carencias en el entendimiento de lo que yo creía, porque yo decía dentro mío, ¿por qué me tengo que ir a la iglesia todos los fines de semana, estar los sábados, los domingos, entre semana, actividad aquí, actividad allá? Y bueno, eso te lleva a preguntarte y a replantearte si lo que crees vale la pena como para dar todo tu servicio a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿será que todo lo que creo en realidad no fue inventado por alguien más y yo para querer encajar lo creo nomás también, para tener aceptación por parte de un grupo de personas y más en una edad o en una etapa de la historia donde somos muy consumistas, donde somos, o sea, es muy simplista nuestra manera de observarnos a nosotros mismos? Entonces dije, voy a ponerme a investigar esto a ver si es verdad. Y bueno, y uno de los primeros libros que leí fue este, o sea que todo el mundo lo conoce. Su autor estuvo ya en Paraguay. Yo no conozco. Todo el mundo conoce, no conocimos. ¿Alguien conoce? Bueno, Evidencias que demandan un veredicto se publicó en los años 80 ya. Esta ya sería más o menos la 3ª o 4ª edición del libro.
Y era justamente un ateo que tenía esas preocupaciones sobre la fe cristiana, que era Josh McDowell. Y él decía que, o sea, él como ateo decía, todo lo que cree en esa secta de cristianos es falso. Me voy a poner a investigar para refutarlos y demostrar que todos están equivocados. Y con esto yo voy a lograr que la gente deje de congregarse y dejen de asistir a esos espectáculos donde se van a perder dinero y tiempo. Así era su pensamiento. Y en el proceso se convirtió. Porque él dijo, encontré tantas evidencias a favor de la existencia de Dios, la historicidad de Jesús, la resurrección de entre los muertos, de que Jesús no es una copia de Osiris, Mitra y tantos otros dioses de la antigüedad, que efectivamente sí, hay demasiadas bases históricas como para creer de que el cristianismo en efecto es verdad. Entonces él escribió todo eso que investigó en este libro y eso se hizo muy popular en Estados Unidos y después, como siempre, los latinoamericanos exportamos. Eso fue mi, ¿cómo te iba a decir? Esas inquietudes yo solucioné con este y muchos otros libros. Y eso me llevó como a pensar de que sí, efectivamente nuestra fe tiene mucho, o sea, mucha base histórica o sea, confiable. Porque yo también, y esto es algo que cualquier persona que vea el video se va a dar cuenta, pasa que nuestro cristianismo hasta cierto punto se ha vuelto muy emocional. Mm. Duele decirlo, pero hasta cierto punto es real. Entonces es como que, bueno, cuando escuchas una buena adoración y una música, bueno, ¿qué queda después? ¿Qué tanto estudio bíblico tengo? ¿Qué tanto tiempo paso con Dios? ¿Qué tanto conozco de lo que creo? Y bueno, entonces ahí yo logré fortalecer porque yo estuve a punto de hacerme escéptico. No. Estuve Hijo. como que, o sea, me cansé. Y también porque cualquier persona que lleve años en el cristianismo, sí o sí tiene una Parás y historia, te preguntas también. te haces preguntas y en algún momento sí o sí tenés heridas. Exactamente. Y lo más loco es que si vivimos una fe de nuestros padres o de nuestra familia o de nuestra cultura, Claro, es como... en algún momento choca. En algún momento Sí. choca la realidad de que la vida es dura, de que no todos creen lo mismo que vos, de que hay otras opciones en este mundo. Y si nosotros no estamos arraigados y estamos viviendo un cristianismo emocional O un porque cristianismo hereditario. o tipo, hereditario, hereditario, porque Exacto. mis padres, porque esto. exactamente, vamos a chocar. Exacto. Vamos a chocar contra la pared. Y yo creo que todo cristiano, toda persona que sigue a Jesús, que conoce de Dios, tiene que llegar a un punto en su vida donde transforma la fe de sus padres o de su familia o su fe hereditaria a su propia fe. Y Exacto. me parece una pregunta interesante. Lisette, quiero saber, ¿en qué momento vos crees que vos también viviste eso? Porque vos, tanto vos, yo, Brian, nacimos en cuna cristiana. ¿En qué momento vos dijiste, ok, ahora empiezo a vivir mi fe y no la fe de mis padres? 11 años. ¡Wow! Era una tarde. No, a mis 11 años me acuerdo que fue después de bautizarme. Ya estaba bautizada encima. Tipo, yo me bauticé de chiquita, pero vos decís 11 años, pero yo estaba en el 8º grado por ahí a los 11 años. Entonces Lisette ya era de medio adelantada. adolescente. Estaba Los muy que nos adelantada. siguen desde el comienzo saben que Lisette se graduó con 13 por ahí Sí. del colegio. Así. Y yo vivía, chicos, nunca conté que era esto en el podcast, pero desde chiquitita, desde que nací, yo nací en cuna cristiana, como se dice, mis padres servían, yo servía, yo a los 11 años ya estaba, ministerio de niños, ministerio de adolescentes, ministerio de danza, ministerio, estudiaba la guitarra, o yo, iba a estar en el ministerio, todo así, todo lo que vos te puedas imaginar, desde las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana empezaba el primer servicio en nuestra iglesia, yo estaba ahí, en todo, haciendo todo, hasta que un día mi familia empieza a como desmoronarse, nos vamos a la quiebra, pasamos por algo familiar muy denso. Y ahí fue donde yo dije, Dios, espera un poco, ¿por qué? ¿Mis padres acaso no sirven todos los domingos? Exacto. Yo me voy a las 6 de la mañana a bailar ahí, porque yo estaba en el bandero, estaba ahí rompiendo cadenas. Con cada paso. No, pero vengo de ahí, ¿verdad? Y hablándole a los chicos en la red de niños, qué sé yo, ¿acaso yo no hago esto todos los domingos para vos? Y ahí fue donde yo tuve mi así donde yo por primera vez sentí como Dios respondía mi oración, porque fue la primera vez que le hablé sinceramente, porque siempre era, gracias Señor por un día más de vida, todas las oraciones que tus padres te enseñan a hacer. Y ese día fue, ¿por qué Dios? ¿Por qué si todo hacemos por vos? Y ahí fue donde como yo sentía como Dios me decía que yo tenía que pasar. Era una nena, y yo en serio les digo que yo sentía como que Dios me decía, yo tenía que traerte hasta acá para que vos te des cuenta
de que no, de que tenés que hacer las cosas por amor a mí, de que tenés que hacer porque vos, mamás, a mí me conocés a mí y no porque tus padres te pusieron. Porque yo hacía todo porque mi mamá me Mm, inscribió, porque mi mamá me dijo, porque yo exactamente. creía que era lo correcto, hasta que un día uno espera, estamos haciendo todo bien, ¿por qué me está saliendo todo mal? Y hay veces que Dios te pone, creo yo, en esas situaciones para que vos te puedas replantear y puedas decir, espera, yo estoy haciendo esto porque yo en automático estoy haciendo porque realmente creo en Dios. Y ahí empecé a leer muchísimo la Biblia, pero como nunca antes leí en mi vida, dije, yo voy a saber hoy quién es Dios de verdad sin que mis padres me digan. Y leyendo la Biblia, ahí fue donde pude decir, ahora soy cristiana. Es que me encanta que el replantearte de repente lo que crees, el que nazca una pregunta de por qué si nosotros, hace que busques más a Dios, hace que vos te metas más a leer la Biblia, a buscar fuentes que te ayuden a eso. Entonces, Brian, yo te quiero preguntar, para vos personalmente, ¿cuáles fueron esas preguntas que llevaron a buscar más de Dios? ¿Y cuáles son preguntas que de repente uno podría hacerse para empezar a realmente creer y ver que esto es real? Es que Lisette comentó algo que me hizo recordar un punto que yo viví más o menos similar en el sentido de me puse a leer la Biblia para que Dios me hable. Bueno, pasa que también algo que pasa mucho hoy en día en el ámbito cristiano es cómo confirmar si lo que estoy entendiendo, lo que se me está comentando o lo que estoy recibiendo o percibiendo realmente es la voluntad de Dios. Y realmente para saber si es la voluntad de Dios, lo que te dicen de parte de Dios o lo que vos estás percibiendo de parte de Dios tiene que estar en consonancia o en condicionamiento a lo que dice las escrituras. Porque ¿qué pasa? La Biblia es el único libro en toda la historia de la humanidad que fue inspirado por Dios. El único. Por eso es que cualquier persona que pone cualquier libro, incluso esto o lo que fuese, al mismo nivel autoritativo que la Biblia, hay un problema muy grave. Porque, ¿qué pasa? Dios sopló, eso quiere decir inspirar, Él sopló para que justamente nosotros tengamos un manual del cual guiarnos. Absolutamente todo lo que creemos tiene que estar ahí. Y si alguien me dice algo que no está en paralelo con lo que dice la Biblia, yo no puedo tomar como que es de Dios, porque si Dios dice que Él inspiró el texto y me dicen algo que contradice lo que Él inspiró, entonces ahí vamos a tener un problema. Y entonces, conectando a lo que decía Lisette, yo tenía la pregunta de cómo yo puedo estar seguro que la Biblia es un libro confiable. Wow. Porque, ¿qué pasa? El ataque más común siempre es, la Biblia pudo haberse adulterado con el tiempo. Los escritos originales no se pudieron preservar porque eso perece y la tinta se agota con el tiempo. Los que escribieron pudieron haberse puesto de acuerdo para mentir. Y yo siempre digo una cosa, si supuestamente la Biblia fue adulterada con el tiempo, entonces la Biblia iba a estar hecho para justamente dar cuerda suelta al hombre que pueda pecar todo lo que quiere. Claro. Porque si hubiese estado alterado, supuestamente no se nos iba a prohibir muchas cosas que para la carne, por ejemplo, son placenteras. Y ahí podemos poner un montón de ejemplos. Si la Biblia hubiese sido adulterada, como se dice, en realidad los cristianos íbamos a ser mucho más mundanos que el Liberal. mundo, mucho más liberales que el mundo, ¿entendés? Entonces, aparte de eso, cuando yo me meto a investigar y quería yo saber si la Biblia era la palabra infalible de Dios, me empiezo a dar cuenta que empecé a estudiar así obras clásicas de la época de Jesús. O sea, la Biblia se escribe en el Nuevo Testamento, obviamente, hace 2000 años recién. O sea, 2000 años. El Antiguo Testamento se termina de cerrar el canon del Antiguo Testamento más o menos 400 años antes de que Jesús venga. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo yo puedo confiar en los textos si es cierto, tiene lógica lo que dicen las personas que no Claro, que creen? pasaron demasiado Sí, tiempo, que... pasó demasiado tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a las dos, ¿ustedes creen que Platón existió? Sí. ¿Ustedes creen que Estudiamos ahí. En el estudiaron colegio, en la no escuela? sé qué. ¿Ustedes creen, por ejemplo, Está en el libro de también, historia, claro, ustedes, por ejemplo, estoy segurísimo que creen que también existió Sócrates Claro. Ujú, y Aristóteles? Claro. ujú, Escucharon hablar sí o sí de la vida del emperador Julio César, ujú. Marco Aurelio, Alejandro Magno. Entonces, vos estudias la vida de ellos y qué tienen en común con Jesús, que son más o menos de una época similar, dos milenios atrás, más o menos. Y cuando tratas de encontrar o hacer una búsqueda exhaustiva de los textos que hablan de la vida de ellos, son muy escasos al lado de los escritos que son del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la última actualización de evidencias que demanda un veredicto encontrás que hasta hoy en día se lograron preservar de todos ellos cerca aproximadamente unas 1500 a 2000 horas
aproximadamente. O sea, estoy hablando de cantidad de papiros y es muy poco 2000. Sin embargo, el Nuevo Testamento, si ahí pones, por ejemplo, todo lo que escribieron los padres apostólicos, los que le criticaron a Jesús, escritos bíblicos, extra bíblicos, críticas de los primeros cristianos, críticas a favor de los primeros cristianos, son cerca de entre 23.000 a 25.000, 24.000 un promedio. Deja muchísimo. Entonces es muchísimo la diferencia. Entonces vos te das cuenta que si tenés mucha mayor cantidad de documentos que se pudieron recopilar y por ende reproducir, la vara que tenés para hacer una comparación con todos los demás es mucho mayor. Y además, ¿cuál es un elemento que no es menor cuando hablamos? No solamente que la Biblia tiene mucha mayor cantidad, sino que, por ejemplo, vamos a suponer que Lisette toma la decisión de escribir un libro sobre lo que pasó en este episodio dentro de un año, un ejemplo. Pauli y yo vamos a ser testigos que si ella habla solamente de este episodio en un libro dentro de un año, todas las cosas que ella vaya a escribir, vos y yo somos testigos Claro. y podemos decir lo que ella está diciendo es falso o es real, Claro. porque estuvimos presentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reproduce todo lo de Sócrates, Platón, Julio César, etcétera, se reproduce en una época en la que ya no había más gente viviendo como para decir eso es falso o real. Claro. Cuando Y- se escribieron los evangelios, sí. Exacto. Porque Marcos, no. Marcos, de hecho, registra que fue el primer evangelio de los Sí. 4, no fue Mateo como muchos pueden pensar. Ujú. Se escribió más o menos en los años 50 y cuando muere Escribió un Jesús, doctor, ¿verdad? Lucas era ese. Lucas. Por ejemplo, esto fue en los años 50 más o menos. Y Jesús muere entre los años 30 al 33, o sea, se empieza a reproducir entre 2 a 3 décadas después. Y muchísima gente vivía todavía. Claro. Entonces, por lógica, sin citar ningún pasaje bíblico que sí pudiera hacerlo, ya nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento es muchísimo más confiable que escritos de Platón, Julio César, Sócrates. Y ahí te das cuenta que efectivamente hay una base histórica muy importante. Y por eso yo siempre digo en la mayoría de las conferencias, para ir en contra de la confiabilidad de las escrituras como un documento historiográficamente comprobable, no tenés que atacar al cristianismo, tenés que irte en contra de la historia. Y la historia es una ciencia. Claro. Entonces vos te fuiste por el lado de la historia, vos te fuiste por el lado de la veracidad De la de la Biblia Exacto. y de la palabra de Dios. Capaz vos mismo o te hicieron esa pregunta de genial, genial Dios, genial Jesús, re bien, pero la Biblia es un libro más. Y Exacto. acá Brian nos acaba de Sí, explicar. yo lo que escuché mucho también es que la Biblia fue manipulada por la Iglesia Católica. Eso también sé que miles de veces me dijeron a mis amigos que querían cuestionar, no, pero está todo manipulado porque todo pasó por Roma, no sé qué, y se colocaron las cosas que se quería colocar nomás, como este pensamiento. Hoy dijiste el lado de si la Biblia fue adulterada iba a ser Más liberal. más liberal, pero hay otro pensamiento que a mí me llegaron a decir, que es que la Biblia se creó para justamente que la gente se comporte bien, ¿entendés? Que para tipo, controlar. crearon creó la masonería para que haya una buena conducta y que Jesús, por eso le inventaron a Jesús, por así decir. Vamos a decir que supuestamente la masonería la creó. Eso sería, en términos históricos, sería un anacronismo desde el punto de vista de que la masonería no tiene ni siquiera 500 años de existencia y la Biblia tiene 3.500 años de existencia. Por ende, o sea, la Biblia la escribió una organización que todavía no existía. Claro. O sea, y aparte, y sobre las modificaciones supuestas que se hizo en Roma y todo eso, para empezar, la Biblia existe desde mucho antes. O sea, ni siquiera Jesús había venido cuando ya la mitad de la Biblia se escribió. O sea, estamos hablando de que Génesis, o sea, todo el Pentateuco, profetas mayores, profetas Claro, porque menores, en los todo templos eso. eso se leía. Claro, en mucho las antes de que sinagogas. Jesús venga a levantar una iglesia, o sea, no hay... Y es más, siempre hay que preguntarle a las personas, vamos a suponer que hacen esos cuestionamientos, pero también hay que ponernos en la piel de ellos en el sentido de que puede que hagan con honestidad, pero cuando lo hacen con fanatismo, al menos yo trato de no tomar en serio por dos motivos. Primero, porque no me quiero contaminar y segundo, porque no quiero caer en su juego, porque también eso me va a hacer sacar mi carne y no quiero llegar ahí. Claro. Claro. Yo creo que es importante. Le tira la Biblia. No, pero me gusta que le hagamos estas preguntas porque son preguntas que a mí me hicieron. Y yo Sí. cuando eso era como que, vos le escuchaba más porque tampoco sé cómo defender. Y me parece súper importante saber también y discernir qué preguntas voy a responder porque realmente hay un genuino interés y cuáles preguntas están siendo Caer. solamente para atacarme. Claro. Y yo creo que vos tenés eso bien en claro también, que hay preguntas que muchas veces te hacen solamente porque te están buscando el lado débil o están queriendo hacerte caer a vos mismo. Mm. Entonces, en cuanto a racionalizar la fe,
¿Te llegó a pasar en algún momento que tanto racionalizaste, tanto estudiaste, tanto buscaste, que te volviste un poco más frío en cuanto a la fe? ¿O cómo supiste equilibrar ese Sí, conocimiento? me ha pasado muchas veces. De hecho, una de las cosas que trato de hacer, que no es fácil, pero es la bendición porque Dios lo estructuró así. Lo importante siempre es que cuando uno sirve en una iglesia local, uno pueda rendir cuentas. O sea, por ejemplo, yo no voy a dar una conferencia en México o en Estados Unidos o en Perú o en donde fuese si es que realmente no estoy viajando con una cobertura pastoral. Porque si uno deja de rendir cuentas, tu fe se comienza a convertir en un amuleto intelectual y no en una fe salvífica. Porque Santiago ¿En una habla fe qué? Perdón. salvífica. ¿Qué significa eso? Perdón. Justamente eso iba a explicar. Es que Santiago explica en el capítulo 2 de su carta. Vos lees todo el capítulo 2 de Santiago y te das cuenta que Santiago está ahí hablando de que tu fe, que no tiene obras, es una fe muerta, por ende no es una fe que te pueda salvar. Pero no porque las obras te lleven al cielo, sino porque las obras son la mejor evidencia de que tenés una fe que sí te va a llevar al cielo. Entonces, ¿cómo se traduce eso en apologética? Cuando intentas hacer una defensa, tu motivación no tiene que ser querer ganar una discusión, porque eso, volvemos a lo mismo, se convierte en una fe intelectual y no se convierte en una fe espiritual, o sea, una fe salvífica. Y la fe salvífica es aquella que genuinamente produce obras, no aquella que gana una discusión. Entonces, con mis argumentos, yo lo máximo que puedo hacer es presentarle, como decía Pedro en su primera carta, con dos elementos: mansedumbre y reverencia. Si no tenés mansedumbre ni reverencia, es mejor. Y reverencia. No, Es que si no tenés esas dos cosas, es mejor que no hagas apologética, porque sí corres un altísimo riesgo a que transformes tu fe en intelectualidad. ¿Y qué dice la palabra sobre la fe? Que la fe viene por el oír. ¿Y qué pasa? También la Biblia habla que nosotros tenemos que amarle a Dios con toda nuestra mente. Es que nosotros tenemos que usar nuestra mente para darle la gloria a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y por qué Dios dice que hay que amarle de las tres maneras? Porque así como Él es un ser trino, nosotros también fuimos creados de la misma manera. Nos dio mente, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro espíritu va a ir al cielo, nuestra alma, nosotros tenemos que tomar la decisión de si vamos a pasar la eternidad con Él, y nuestro cuerpo va a morir acá. La razón por la que nuestro cuerpo nunca quiere orar ni hacer la voluntad de Dios es porque nuestro cuerpo, su destino es morir y que le coman todos los gusanos algún día. Nuestra alma tiene que ir al cielo. Entonces yo creo que la fe nos tiene que llevar a... Si bien está bien la parte intelectual, yo no digo que esté mal. De hecho, Pedro, el apóstol, nos exhorta a que hagamos una apología, porque eso habla en su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 15. Él dice que estén preparados para presentar defensa a todos aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en uno. Y cuando lees la palabra esperanza en su texto original, se refiere justamente al regalo que Jesús le legó a la humanidad para que cuando Él regrese podamos ir. O sea, el Evangelio. Entonces, la Biblia misma nos exhorta a que estemos preparados. No, o sea, no es una cuestión de, apologética es solo para gente intelectual. No, es para todos. Eso no quiere decir, así como, por ejemplo, si tenés llamado a, por ejemplo, no sé, servir en el altar. El caso de Pauli, por ejemplo. Eso no quiere decir que el resto de los cristianos no tengamos que adorar. Claro. Porque la adoración es mucho más que cantar. Claro. La adoración es obediencia ante todo, ¿verdad? Pauli sabrá explicar mejor. Entonces... Claro que sí. Entonces, ¿cuándo hacemos un episodio de la adoración? Entonces lo que digo es, así como hay personas que están llamadas a dar una buena voz en el altar, eso no quiere decir que el resto de los cristianos no tengan que adorar. De la misma manera que yo esté haciendo, no sé, apologética, no quiere decir que el resto tenga que hacer exactamente lo mismo. Uno puede hacer, de hecho, apologética estudiando su fe y compartiendo con sus amigos, no sé, en su universidad, en tu trabajo. Esos son los lugares en donde nosotros podemos compartir y no necesariamente tener un ministerio de. Claro. Porque a veces también ha habido una cultura que si nosotros no tenemos un ministerio y no nos dedicamos al 100% a la obra, es como que somos menos santos. Y tampoco es la voluntad de Dios. Así mismo. Y yo te quiero preguntar algo. Ya habiendo estudiado apologética y teniendo toda la información, cuando ya tenías todo eso, los archivos, qué sé yo, de libros anteriores, ¿llegaste en un momento a decir, a casi dudar al menos con toda la información que ya tenías, o a querer enfriarte igual un poquito? No sé, estabas debatiendo con alguien y llegaste hacia un punto de, hija, ¿cómo respondo esto?
Hasta a mí me está ganando la pregunta. vos sabés Porque que- me imagino que cuando vos más estudias, más preguntas difíciles te hacen y más difícil se vuelven los debates. Y llega un punto que vos tal vez... A mí me pasa que yo mientras más sé y la gente más me quiere preguntar, de repente, upa, hija, ¿Qué digo acá? ¿Qué digo Bueno. acá? Había Jesús? sido lo más saber. Amén. Sí, lo más saber. Solo sé que nada sé. Bueno, sí me ha pasado, por ejemplo, que una vez cuando estaba saliendo de un programa de televisión, un productor me dijo, Brian, me hubiese encantado que te pregunten esto. Y yo le dije, menos mal que me preguntaste fuera del aire. Porque sí hay preguntas que de repente me descolocan, pero yo creo que a lo mejor Dios es mi guardián, porque cada vez que me voy, gracias a Dios, hasta ahora casi siempre me han hecho preguntas que sí puedo responder en un momento que estamos en grabación, ¿entendés? Ojalá no me pregunten ustedes cosas que me descoloquen. Yo tengo, profe. Pero sí yo creo que al menos las preguntas fundamentales, digamos como que tengo cierto repertorio todavía para responder. Pero también cuando te hacen preguntas que por ahí ya te suenan un poco difíciles, eso también te recuerda a tu humanidad, de que somos limitados y de que justamente ahí se aplica correctamente Dios otra vez también. tu dependencia de Dios y de que en realidad Él se hace fuerte en lo que para nosotros es una debilidad. Claro. Me encanta. Y, Brian, me encanta algo que mencionaste y yo creo que es importante también para todo. Dijiste las preguntas fundamentales. ¿Cuáles crees que son esas preguntas fundamentales que como cristianos deberíamos hacernos a nosotros mismos de por qué creemos lo que creemos y cuál es alguna respuesta que vos encontraste? Que, así, no sé, unas 3 preguntas que vos crees que todo cristiano debería saber responder. Creo que son las 3 más elementales. Lo primero sería la confiabilidad de las escrituras. Porque, ¿qué pasa? Si hoy estamos acá grabando o nos estamos congregando o servimos a Jesús, todo es el resultado de lo que creemos conforme a lo que dice la Biblia. Punto. Porque ni una sola iglesia local en el mundo tiene razón de existencia si es que la Biblia previamente no fue descubierta o no la hemos leído o no la hemos sabido. Porque, ¿qué sería, por ejemplo, de personas que hoy en día no creen en absolutamente nada que tenga que ver con el cristianismo y no tienen una Biblia? ¿Cuál va a ser su norte? El pensamiento del ser humano no puede ser un norte, siendo que nuestro pensamiento se altera constantemente. O sea, nuestro pensamiento nunca puede ser una referencia a lo que está bien o lo que está mal, porque lo que yo hace 10 años creía que era correcto, hoy sé que está mal. Lo que antes creía que estaba bien, hoy está mal. Lo que antes podía creer que estaba mal, hoy está bien. Y vamos así cambiando de pensamiento. Por ende, nosotros nunca somos una referencia a lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿por qué la Biblia sí es una referencia? Porque la Biblia es el único libro en donde el autor está enamorado del lector. ¿Por qué? Porque Dios fue el que inspiró lo que está ahí escrito. Dios fue el que nos reveló a su Hijo y de hecho Jesús dice que las escrituras nos pueden dar testimonio de Él. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas fundamentales? Número 1, la confiabilidad de las escrituras. Número 2, la historicidad de Jesús. Y número 3, la existencia de Dios. Wow. Para mí esas 3 son fundamentales. ¿Por qué? Primero porque, como dije, la Biblia, número 1, es tu marco interpretativo sobre todo lo que vos puedas creer sobre Dios, Jesús, la Biblia, el cielo, el demonio, el infierno, el diablo, la salvación, la vida eterna, todo lo que quieras. ¿Por qué la historicidad de Jesús? Porque justamente Jesús y su resurrección es la columna vertebral de nuestra fe. Porque Pablo decía que si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, comamos, bebamos, total, mañana moriremos. ¿Y por qué la existencia de Dios? Porque justamente permea hoy en día la idea alrededor de todo el mundo de que Dios, con D minúscula, puede ser cualquier cosa según lo que el ser humano crea. Claro. Y por eso vuelvo a lo que dije anteriormente, el ser humano no es referencia de nada. Por eso, por ejemplo, si yo les traigo un iPhone falsificado y les traigo un iPhone original, ¿cuál van a elegir? Original. ¿Por qué van a elegir el original? Porque conocen que funciona correctamente, que saca mejores fotos, que almacena cosas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué van a rechazar lo demás? Porque justamente también conocen cómo es el falsificado. La cámara es defectuosa, probablemente su producción fue ilegal, etcétera. Bueno, cuando vos conoces al Dios original de la Biblia, ningún Dios con D minúscula te va a poder engañar. Por eso yo creo que es importante que las escrituras sean el centro de nuestra vida, porque solamente ella fue inspirada por Dios y solamente ella puede darnos testimonio de Jesús y como consecuencia nos va a llevar a conocerle a Dios. Si nosotros no le estamos todavía, hablo por mí mismo y si alguien se siente identificado, bueno, si yo todavía no lo estoy adorando y todavía no le estoy dando la gloria a Dios en todo, es porque todavía no le conozco del todo. Porque si yo conociera genuinamente la justicia de Dios, que es mucho más allá de su amor nomás,
voy a tener cada vez más temor de Él. Claro. Porque, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces queremos hablar del amor de Dios y eso está espectacular. Pero Dios también, además de ser misericordioso, también es un Dios de justicia. ¿Y qué pasa? La justicia de Dios se manifiesta justamente en su santidad. Sacando el tema de que la santificación es un resultado de la justificación, Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros ofendemos su santidad, es porque todavía no le conocemos. Porque si nosotros supiésemos qué tipo de juicio Él va a traer contra aquellos que ofenden su santo nombre, realmente ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos que genuinamente desarrollar más temor, pero no porque Él va a acabar con nosotros, o va a traer Claro. el anticristo, o va a hacer destallar el planeta Tierra, no, sino Porque le porque... conocemos. Exactamente. Yo estoy leyendo un libro que habla sobre el temor de Dios, justamente, y este pastor contaba una historia de otro pastor que estaba en la cárcel, por cierto, y decía, yo conocí una vez un pastor que se fue a la cárcel porque estafó, y era un pastor muy de una mega church, era súper grande, y este pastor se fue a visitarle, el que escribía el libro, y le dice, ¿en qué momento fue que dejaste de amar a Dios? Le pregunta, y él le dice, John, yo siempre le amé a Dios, yo nunca dejé de amarle, yo no le temía. Y son dos cosas muy distintas. El amor a Dios que vos sentís, que vos decís, ay, le amo a Dios, y muy distinta el temor a Dios. Claro. Porque el amar es decidir, vos le decís, él decía, vos decidís amarle y está bien, pero temer tenés cuando le vas conociendo cada vez más y tenés una intimidad con él. Y el temer, el tenerle ese respeto y ese temor a Dios hace que vos te alejes también del pecado. El amor no es suficiente para... El amor a Dios no es suficiente para dejar de pecar. Tenés que tener esa reverencia, ese respeto y ese temor de Él. Y cuenta que en la Biblia hay miles de versículos en donde Jesús mismo y los discípulos decían que con temor cuiden su salvación, que tengan temor a Dios, que esto, que aquello. Entonces, es muy importante el temor y es muy importante como cristianos también diferenciar y saber, yo estoy amándole a Dios con mis emociones porque veo que todo el mundo le ama, es muy lindo su presencia, lloro, qué sé yo, pero después salgo de ahí y hago lo que se me antoja, es porque no estoy teniendo temor. ¿Ustedes saben cuál es el versículo que está en medio mismo de la Biblia? No. El Salmo 118:8. Y en ese versículo, en el medio de todo, dice, bienaventurados los que confían más en Dios que en el hombre. Mm. O sea que Dios te está diciendo, a la mitad de su libro, yo soy el centro, no vos. Claro. Wow. Y- También yo creo que una pregunta que nos da mucho norte en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra fe, es también recordar siempre del por qué somos salvos y de qué somos salvos. El siempre tener eso presente, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que fuimos salvos de algo. Tenemos a Dios como un amuleto más, como una rutina más. Sí, me voy a la iglesia los domingos, sí, me voy a... Para tener tu conciencia Para tranquila. tener, exacto, tu conciencia tranquila, pero no, hay un antes y un después en tu vida de Cristo. Y si vos todavía no llegaste a ese momento donde vos no sabes de dónde te liberó Dios o de qué te salvó Dios, yo estaba perdido y Jesús me encontró. Yo estaba ciego y ahora puedo ver. Yo estaba condenado y ahora soy libre. Yo estaba atado a mi carne y ahora tengo libertad en Jesús. Si yo no sé de dónde yo fui salvada, y cada situación puede ser diferente. También yo estaba en la depresión y ahora estoy completa en Jesús. Yo tenía ansiedad, pero ahora puedo tener esperanza. ¿De qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó Jesús? Y si vas a recordar algo, que sea eso también. Que sea lo que te lleve siempre al frente y de cómo era mi vida cuando yo no le tenía a Dios como centro. Vos sabés que eso que estás mencionando, Pauli, es muy interesante porque a veces haciendo apologética te das cuenta también de algo que no es un tema menor. A lo largo de estos años, mientras yo fui profundizando en todo esto y más allá del tema de las dudas o de las preguntas difíciles y todo eso, como yo las cuestiones elementales ya pude sacarme la duda o el peso de encima, me he dado cuenta también que muchas veces la gente que no cree, digamos, no lo hace por la falta de evidencias, a pesar de que de bocas para afuera digan eso. Ujú. Porque se dice, yo no creo en Dios porque no hay evidencia. Mentira. El segundo principio de la termodinámica establece que todo lo que existe en el universo tiene una causa. Y aquel agente que es incausado es el mismísimo concepto de Dios. Entonces, ¿qué pasa?
Científicamente no hay manera de refutar la idea de que existe un hacedor del universo. De hecho, hay que ir en contra de la ciencia para negar el concepto de Dios, incluso si le sacas el concepto bíblico de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente no se convierte por la falta de evidencias, porque las hay. Recién estábamos hablando, por ejemplo, de las evidencias que tienen las escrituras. Cuando hablamos de la historicidad de Jesús, hay demasiados autores no cristianos que testifican lo que los evangelios cuentan acerca de Jesús sin ser cristianos. Muchas veces es por un problema moral más que por un problema intelectual, porque evidencias hay. Yo creía antes de investigar de que vos tenés que creer y ya nomás. Claro. Porque es, como decías al principio del podcast, la fe de mis padres me lo inculcaron, entonces yo tengo que creer porque si no me voy al infierno. Pero obviamente, como Lisette también contaba su historia, ¿verdad? De que le fue mal y después, che, pero Dios, ¿dónde vos estás? Yo te sirvo, yo te doy esto. Justamente, salvando el tema de las evidencias, muchas veces la gente tiene temor a dejar atrás su vida pasada y por eso muchas veces no se quieren convertir. Y eso es un problema no solamente de la gente que no cree, de muchos cristianos también. Claro, hay cristianos tibios que están ahí. Por eso justamente yo digo, tipo, muchas veces el problema o sea, la inhabilidad para creer en Dios no es intelectual, es moral. Entonces ahí hay un problema muy grave que como cristianos tenemos que saber abordarlo. Yo sé que hablarlo es muy fácil, pero ayer yo estaba reflexionando profundamente sobre, justamente, si yo, por ejemplo, le digo a cualquier persona, cuando estamos así incluso en una conferencia, a veces yo hago así un ejercicio y le digo, saquen ahora mismo por un momento todos los que están presentes sus celulares. Abran O sea, un poco, capaz no están viendo el celular luego, pero saquen algo tecnológico. miren ahora mismo su tiempo en pantalla y pongan así para mirar. Y, Este es su único permiso para poner pausa al podcast. y ni yo quisiera sacar mi celular si es por eso. Entonces es como que yo digo así dentro mío, nosotros queremos pasar una eternidad con Jesús. Esa es nuestra prédica, entiendo. Pero nosotros ya podemos pasar eso acá en la tierra. Y no decidimos. Bueno. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, hoy, cuando iba a venir a este podcast, dije así a la mañana, voy a evitar scrollear en todo el día para ver cómo yo me siento anímicamente a la hora de grabar. Y vos sabés que hasta este momento que estamos grabando hoy, ¿qué fecha hoy? Es el 2 de octubre. Hasta este momento que estamos grabando, literal, yo todavía no hice ningún scroll durante el día. Y te prometo que estoy mentalmente mucho más sano que anoche, literalmente. Y te prometo que ahora mismo no quiero entrar en mi celular porque sé que voy a caer en esa tentación. Y vos sabés que quiero revisar al final del día cuánto fue mi tiempo en pantalla y quiero ver si por lo menos hoy, y quiero hacerlo una disciplina, si voy a leer más mi Biblia hoy que la cantidad de tiempo que pasé scrolleando. Porque obviamente tampoco quiero satanizar y decir no usen el celular porque necesitamos para trabajar. No, o sea, hoy en día no vamos a poder hacer, o sea, imposible es trabajar sin celular hoy en día. O sea, te admito que podíamos trabajar sin celular hace 20 años, pero cuando eso nosotros estábamos en pañales probablemente. Pero quiero por lo menos pasar más tiempo no digo más tiempo en mi Biblia que en el celular, porque necesito para trabajar, pero por lo menos equilibrar. Si pasé 2 horas o 1 hora y 45 minutos, quiero pasar ese mismo tiempo en la Biblia hoy y ver si va a haber diferencias en mi vida. Claro. Y hacerlo una disciplina. Y capaz no estamos 100% convencidos porque no conocemos tampoco. Porque no estamos buscando conocerle a Dios. Y tenemos todas estas dudas y la respuesta está en la Biblia y nosotros no abrimos. Y consumimos gente que nos dice completamente lo contrario. Y todo el tiempo estamos consumiendo eso. Y es tan cierto. Y no sé, a mí me estás quebrantando también en el sentido de pasamos más tiempo viendo lo que otras personas dicen que es Dios. Eso es un nuevo fenómeno buscando de Dios mismo. Somos perezosos para buscar por nuestra propia cuenta quién es Dios. Somos perezosos para buscar nosotros nuestra relación con Dios. Es como más fácil escuchar esto. Sí. Que escuchen igual. pero no masticamos. Claro, no practicamos. Una cosa es escuchar, nutrirte, pero practicando también. O sea, anda a buscar también vos, anda a hacer también tu parte, tener tu encuentro con Dios. Claro, o sea, tampoco podemos pretender que el pastor resuelva toda nuestra vida espiritual. Wow. O sea, obviamente, el pastor, según las escrituras, tiene una función que es dar de comer a las ovejas. Sí, es verdad. Pero eso no significa o no te inhabilite
no te inhabilita, digo bien, a que hagas lo mismo por tu cuenta todos los días, porque al final de cuentas tu pastor no te va a llevar al cielo, va a ser Jesús. Jesús mismo decía luego, ¿hasta cuándo tengo que decirles? Exactamente. Antes de que vayamos cerrando, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen a vos en tus redes sociales? Porque yo veo que vos subís muchísimo contenido acerca de apologética. ¿Y cuál es la pregunta que vos decís? Esta pregunta es la más recurrente de los jóvenes hoy en día. Que podamos compartir también con los que están escuchando el podcast. ¿Tenés así una o dos que vos decís, esto siempre me preguntan, imposible que no me pregunten? Hay dos cosas que siempre me preguntan así, pero, o sea, lo Por más hacen que sea tantas básica. veces, o sea, lo hacen tantas veces que incluso ya he formulado varias maneras de responder para no decirle lo mismo a todos. ¿Querés la larga, la corta, la masticada, la para 5 años? A veces hasta ya quiero instalar ManyChat para que automáticamente le envíe la respuesta. Detecta la pregunta y bueno, manda la respuesta. Bueno, la pregunta más recurrente que a mí también me confirma que realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que haga es, ¿cómo puedo empezar? Eso es clásico. ¿Qué literatura me recomendás? Escuchen. O sea, y eso me preguntan como mínimo, mira, mínimamente me hacen como entre 5 a 10 usuarios diariamente. Y a veces, o sea, de tanto que se me tuvo que preguntar, yo tuve que hacer una historia destacada para decirle directamente a la mayoría, en lugar de estar enviándole toda la lista. Y tampoco quiero ser tan malo de agarrar y copiar y pegar el mensaje de esta es la lista, copy y pego la lista, copy y pego la lista, copy y pego la lista. Entonces anoten. Entonces yo les mando directamente un audio y les digo, tengo una historia destacada donde recomiendo qué es lo mejor para arrancar, eso es. Lo segundo que siempre me consultan es, o sea, la pregunta es la misma, pero las situaciones de todos son diferentes. Siempre la pregunta es, Brian, tengo esta situación, ¿cómo le puedo responder? Porque mi pareja esto, mi amigo esto, mi pastor esto, mi profe de universidad esto, mi amigo esto, y necesito responder. ¿Y qué pasa? Que son tantas situaciones diferentes que no me da el tiempo. O sea, a veces yo digo, necesito contratar a un secretario para que responda a todos mis mensajes. Anotá Y bueno, esto, Cere. ¿Qué dice la ¿Qué pregunta? dice? No, y ese copia y pegale. porque la verdad es que mucha gente siempre me dicen, yo sigo tu cuenta porque la vez pasada tuve una discusión con un profe en la universidad que no cree en Dios y que en clase dijo esto. Clásico. Y entonces, sí, es un clásico y obviamente yo tengo que primero analizar el contexto porque tampoco Mira sería... la película Dios no está muerto. Sí, no, y de hecho la mejor película para mí entre todas es... El caso de Cristo. El caso de Cristo, sí. Para mí es mucho más completo. ¿Por qué? Porque el caso de Cristo lo hicieron todos los que están detrás y en escena son personas que eran ateas. Y que justamente tenían las objeciones comunes que suelen hacer las personas que no creen en Dios y que cuando investigaron de manera honesta se dieron cuenta que la avalancha, o como decía Listro, el torrente de evidencias a favor del cristianismo era tan grande que yo solamente tenía dos opciones: o continuar negando, sabiendo que yo estaba mintiendo, o aceptar y convertirme. Porque les cuento así rápido. Lee Strobel, que es el productor del Caso de Cristo, él era un periodista muy conocido, conocido por ser una persona muy crítica, esa persona que piensa, que discute, que debate. Y él era periodista en un diario muy conocido de la época, que era el Chicago Tribune, en Estados Unidos. Y él, cuando su esposa se convirtió al cristianismo, él dijo, "¡Ah! Dios mío, ahora mi esposa, los dos éramos ateos, teníamos una buena vida y ahora esta va a ser una fanática, una religiosa, va a estar con esos fanáticos todos los fines de semana y me va a venir a Jesus querer fan. convertirme. No quiero saber, es más, me voy a divorciar, dijo él. Pero después pasaron las semanas, gracias a Dios su egoísmo no fue más grande que su deseo de querer investigar. Y él dijo a su esposa, bueno, voy a ponerme a investigar, pero para refutar, para decir, o sea, para mostrarte que lo que vos crees está mal. Y durante 2 exhaustivos años sinceros y honestos de haber investigado, se convirtió también al igual que Josh McDowell. Y él dijo, híjole, el torrente de evidencia es tan abrumador que yo tengo que negar sabiendo que estoy mintiendo o me voy a tener que convertir. Y no basta, él dijo antes de convertirse, no basta que yo esté de acuerdo intelectualmente hablando con la doctrina cristiana, yo tengo que aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que se levantó al tercer día entre los muertos y que murió para rescatarme por todos los pecados que yo y la humanidad hemos cometido. Qué loco. Y después de eso, él escribió, es hasta hoy en día, después de ser un ateo rabioso y combatiente,
hoy es uno de los apologistas cristianos más reconocidos en el mundo anglo y en el mundo hispanohablante hoy en día. O sea, después de haber investigado seriamente. O sea, O te vas sea, a terminar encontrando con Dios. Si quieres Es- saber de Él, le vas a terminar De hecho, encontrando en donde sea. Creo que, si mal no recuerdo, Blaise Pascal, por ejemplo, uno de los padres de la revolución científica, decía que mucha ciencia, o sea, él decía, poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos devuelve a Él. Imagínate, uno de los padres de la revolución científica dijo Wow. eso. Hay luego un meme que recorre internet que se llama La apuesta Pascal. Él dice, supongamos que no existe Dios, el infierno, el cielo, nada. De todas maneras, los principios cristianos en vida me hicieron vivir bien. Y si no existe nada, yo no voy a perder nada cuando me muera. Pero, ¿qué tal si yo decidí rechazar todo eso y cuando me muero resultó ser verdad? Ahí yo lo voy a perder todo. Entonces, hasta por lógica es mejor creer en Dios. Wow, me encanta. Hoy salí con mi fe más afirmada. Y espero que vos también. Sí. Me encanta. Hablamos de tantas cosas que ya me olvidé. Pero está Como- re Se viene bueno parte eso. 2. Así No, mismo, sí, yo no. sí iba a decirte, te iba a preguntar, ¿te animás a volver? Y que la gente ponga sus preguntas acá en los Sí, comentarios. dejen sus Sí. preguntas. Y que la vamos a tener en otra temporada, en algún otro Sí. capítulo de vuelta a Brian, porque yo también me quedé con preguntas que no te hice por ya falta de tiempo, Claro, pero sí. detrás de cámaras voy a volver a hacer. Pero preguntarse no está mal, como dijo. Cuando nosotros buscamos la respuesta, vamos a encontrarle a Dios. Y hoy les animamos a eso, chicos. Que realmente transformen esa fe en una fe suya de ustedes, no porque es lo que recibieron, no porque se van todos los domingos, sino que realmente crean en lo que creen, ¿saben? O sea, Reafirmen su fe. reafirmen su fe, estén convencidos en eso, investiguemos, investiguemos y por sobre todo, leamos la Biblia. Y qué importante que es que defendamos nuestra fe también Sí. y que sepamos cómo defender. Yo creo que algo que hoy aprendí también es como Brian estuvo comentando que Pablo, Pedro, todos decían que tenemos que aprender a defender nuestra fe y tener postura y no defender para ganar, sino que Exacto. defender para ganar almas. Exactamente. Entonces nos olvidamos a veces de eso. Hay veces que alguien viene a preguntar a nosotros así por presosos ya y bueno, sabes que no quiero hablar de esto, me callo, ¿entendés? Tipo, Totalmente. no te calles, aprenda a defender tu fe con coherencia y con fundamento bíblico. Y si quieres saber cómo empezar, Brian tiene su historia destacada. ¿Cómo estás en Instagram, Brian? ¿Cómo estás en Instagram? Y no sé si va a estar acá abajo en la descripción o algo, sí va a pero estar. pasa Poner en la pasa descripción. que, o sea, lo que suele ocurrir conmigo es que mi nombre se puede escribir de tantas maneras distintas que yo lo que tengo que hacer es aclarar cómo se escribe el mío, porque hay Brian con H intermedia, con I ok. latina, con Y. El mío es B-R-Y-A-N. Ok, Brian Alvariño. Así estoy en todos lados. Así que le Genial. pueden buscar. Síganle, vean. Vean su historia destacada. Así mismo. Y Lisette, ¿no te gusta acaso el gorro Ah, que tengo puesto? sí, se dieron Antes de cuenta- cerrar. Se dieron cuenta de que Pauli Sí. tiene nuevo gorro de Jesus Fan Club. Ya van a salir también a la venta. En el próximo episodio también voy a tratar de usar yo uno, así les vamos mostrando. Sí. Nada, está muy lindo, me encanta. Está muy linda, así que pueden ver en la tiendita de Jesus Fan Que Club vamos o a en dejar en el alguno, link. Que vamos a sí, dejar el link acá en este episodio también. o en alguno de los encuentros también. Puede ser la noche social, los encuentros de Brian ya vino a uno de alabanza. los encuentros también. También acá Sí. ya estuvo hablando. de la familia. Estuvo muy lindo. Así Así mismo. que Así que eso fue un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Jesus Fan Fan Club. Club. Gracias, Brian, por Gracias, venir. Brian. Nos Un vemos honor. en el próximo Gracias, chicos. Episodio.